Ok. Ah, Me voy a quitar mi mascarilla de aquí, hermanos, enfrente. Ah, Alabado sea el nombre de nuestro Dios porque nos permitió venir a su casa en esta mañana, en este día, su día santo. Gusto mirarles a todos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Esta mañana compartí con los hermanos de la oración de que esta mañana le hablé a mi mamá cuando venía en camino para acá y ella estaba muy triste. Uno, porque se le murió una perrita chiquita que ella tenía por mucho tiempo. Se murió esta mañana. Le empezaron hace unas semanas, le empezaron a dar como convulsiones. Se estiraba y dice que hacía, y a ella le da mucha pena porque no se sentía impotente poder hacer algo por ella, ¿no? Pero más triste porque tenía una amiga muy cercana ahí en Tijuana. Hace un par de años se movió de la misma colonia donde ella vivía, yo recuerdo de niño, mi mamá se iba, estábamos bien chiquitos, y se agarraba las tardes y se iba y allá se la platicaba con esa amiga que estaba como a una cuadra y media. Y me dijo, pero tengo mucha tristeza, dice, porque se murió mi perrita, mi compañerita. Dice, pero se murió mi mejor amiga, dice, que tenía aquí por tantos años. Le llamó el hijo para avisarle que se había muerto. Y les compartía yo a los hermanos en la oración que me dio mucha pena porque ella pues lloró el sentimiento que ella trae en su corazón, ¿no? Y les pedí a los hermanos que oráramos por mi madre, pues ya a su edad avanzada y a veces sentirse solita. Pero nuestro Dios es bueno, es maravilloso y nos ha bendecido grandemente. Sigue bendiciendo a mi madre también. Y a las madres que no estuvieron la semana pasada, feliz Día de las Madres. Tarde, pero, ¿verdad? Hermana Noemí, teníamos mucho, en nuestro corazón. Que pasamos el primer año de Día de Madres y nuestra hermanita Ugarte no estuvo con nosotros. Pero está esperando la gloriosa venida del Señor Jesús. Como dijo Pablo, ¿no? ¿Qué dijo Pablo? Solamente se nos adelantaron, eso es todo, como diciendo, vamos por detrás, en filita para allá. ¿Pero para dónde, hermanos? Para el reino eterno en el Señor Jesús, el hogar celestial. Hermanos, en esta mañana quiero confesarles a ustedes de qué manera rapidita buscamos este tema. De paso es de Pastor Alvarado Gutiérrez, si no me acuerdo, Alvarado Gutiérrez. Lo bajé del internet buscando temas del zarandeo, porque está el tema, pero ustedes saben que crear un PowerPoint toma tiempo y todo. Dije, no tengo tiempo para crear un PowerPoint y ir poniendo las citas y todo. Pero encontré en el internet que está completito, ¿no? El tema del zarandeo. El tema del zarandeo es un tema en la palabra de Dios. Es un tema en la palabra de Dios que el Señor Jesús lo mencionó también. Y vamos a repasarlo un poquito. Son las 11:30. Son solamente 20 slides, pero es un tema extenso. Ustedes saben que todo lo que temas así como o proféticos siempre son extensos y es bien difícil, es muy difícil. Yo creo que por eso regularmente en nuestras iglesias, en muchas de ellas, no se predican temas proféticos el sábado de mañana porque son extensos y es muy complicado querer cubrir un tema profético de media hora a una hora. No se puede, tiene que haber varias sesiones, ¿no? El zarandeo, dice el tema, dice, es el zarandeo, dice, ¿estamos preparados para este terrible momento? ¿Estamos preparados para este terrible momento? Voy a una vez más, hermanos, a tener una oración y me voy a poner de rodillas porque quiero entregar mi vida al Señor antes de leer los siguientes pasajes. Si alguien desea hacerlo con su servidor, hágalo, lo invito. El que no puede mantenerse sentado, oremos. Una vez más, Señor nuestro, a su trono de gracia, reconociendo que somos polvo, que usted nos hizo del polvo, pero cuando nos hizo, Señor, hizo al hombre, Adán y Eva, tenía todo el propósito de su perfección, que el hombre, Señor, reflejara su carácter. Entró el pecado, Padre Celestial, y después de tanto tiempo aquí estamos. Pero gracias a Jesús en la cruz del Calvario, su carácter, su perfección, su obediencia, su muerte en la cruz, Señor, que fue la muerte eterna que deberíamos pagar nosotros, que debía de pagar el humano, Él la murió por nosotros. En su santo y divino nombre, Señor, pedimos su bendición
al reflexionar en su palabra. Denos, Señor, su Espíritu Santo. Queremos, Padre, preparar nuestras vidas. Queremos prepararnos como iglesia, Señor, para el pronto regreso de Jesús. Por muchas razones, Padre. Porque hasta cierto punto estamos cansados, Padre, de la vida de luchas en este mundo de pecado. Qué terrible, Padre, mirar lo que el hombre hace por defenderse o por odio, Señor. Esta semana las bombas, Señor, caer en los palestinos y los palestinos a los judíos, odiarse, Padre, el ser humano. Eso trajo el mal. Así que, Padre Celestial, sabemos que usted tiene una iglesia y es su iglesia remanente. Y su palabra, Señor, habla del zarandeo. Ayúdenos que al reflexionar en estos pasajes y citas que usted inspiró a la sierva del Señor, Padre, a su sierva, podamos, Señor, reflexionar, aprender, crecer y tomar decisiones, Padre, de que santifique nuestra vida y mejorar y crecer y así prepararnos para su pronto regreso. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Amós 9:9. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes, entre todos los pueblos, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito en tierra. Dice, ¿qué cosa dice este pasaje, hermanos? Yo haré, ¿qué cosa? Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea, ¿qué? Zarandeada. ¿Qué es un zarandeo, hermanos? Un zarandeo, ¿saben qué recuerdo? Un mecer, mover. A mí me toca seguido mirar a mi esposa como, estoy tratando de recordar, pero agarra el sedazo o la coladera, porque a veces usamos la coladera y le pone el espagueti allí después que hierve y le quiere sacar el agua y lo hace así. Y me vino a la mente cuando recuerdo a no sé qué árbol, si era el árbol de almendras, cuando la almendra ya se empieza, cómo agarran y le mueven las ramas, pero bien fuerte. ¿Para qué cosa? Para bajarlas, para caerlas. Un zarandeo. Un zarandeo es un movimiento fuerte. Pero ustedes creen que un zarandeo es algo así, despacito, para que no causa efectividad, ¿verdad? Un zarandeo es un movimiento, pero dice que el Señor mandó a la casa de Israel que hubiera un zarandeo entre todas las gentes, como se zarandea, dice, el grano en un arnero. El grano, la palabra de Dios habla del trigo y la cizaña, el trigo y lo que no sirve. La cizaña es lo que no sirve porque no es trigo, no es bueno. Pero qué precioso dice, hermanos, el pasaje ese. ¿Cuánto de los granitos verdaderos caen? Ni uno. Dice que ningún grano cae. O sea que el Señor Jesús toma esa coladera, toma esa, y su pueblo, su iglesia está allí, y Él manda que seas mecida. Él se va a asegurar que ningún granito caiga afuera y se queda afuera y se pierde, sino que se queda todo lo que es lo que es bueno y se usa, se conserva. Recordemos también las palabras que el Señor Jesús le dijera a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás, o sea, ¿qué? Os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos. Para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe. Hermanos, el Señor Jesús dice: Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Fue zarandeado Pedro? Sí. Pero el Señor dijo: yo he pedido al Padre, yo he orado al Padre. ¿Para qué cosa? El Señor Jesús: pero ¿por qué mejor no le pides que no pase por el zarandeo? ¿No era más fácil eso? Decir: mejor, Señor, que no pase por el zarandeo. Así que
Pero el Señor Jesús dijo algo: yo he pedido para que tu fe no falte. Entonces, si hay algo que nosotros necesitamos, es tener esa fe que Dios quiere que tengamos. Y no importa qué prueba, qué zarandeada nos dé la vida, nosotros nos mantendremos firmes, creyendo que Él está al control, como dice una cita, aunque los cielos se desplomen. Eso significa que las palabras del Señor Jesús no son: no vas a tener zarandeo. Muchas veces me ha tocado escuchar sermones donde se dice: la iglesia del Señor no va a pasar tribulación. El Señor Jesús le hubiera dicho a Pedro, tú eres parte de la iglesia, no vas a pasar tribulación. Pero le está diciendo que iba a ¿qué cosa? Satanás lo iba a pedir para ser zarandeado. Y a veces se piensa, cuando pensamos de zarandeo, pensamos zarandeo de la iglesia. ¿Saben? Cada uno de nosotros pasa zarandeos en su propia vida personal. Luchas y problemas que prueban nuestra fe. Yo digo creer al Señor, pero cuando perdí mi trabajo que tuve por 20 años, estoy devastado. Estoy siendo zarandeado, porque mi fe no estaba en Dios. Mi fe estaba ¿dónde? Deberíamos como hijos de Dios estar devastados cuando lo material va o viene, o somos probados a nuestra vida personal de diferentes formas. Pérdida de un trabajo, problemas en el matrimonio. Y podríamos hacer una lista grande. Porque hay una lista grande que podemos nosotros hacer, que somos probados. ¿Y cómo sé yo si realmente es una prueba? ¿Cómo sé yo? A veces los problemas que nos suceden de manera personal a nosotros afectan nuestra fe, si seguimos fieles a Dios, si seguimos yendo a la iglesia. Y juntamente con eso nosotros podemos incluir que hay zarandeo dentro de la iglesia. Ya no quiero ir a la iglesia porque la hermana me dijo algo feo. Ya no quiero ir a la iglesia porque no hacen más que criticar. Ya no quiero ir a la iglesia, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es a Dios o es al hombre al que venimos a buscar? ¿Es a Dios o es al hombre en el que está nuestra fe? El zarandeo. Aquí encontramos una definición de un poco del zarandeo. Dice: el zarandeo es algo figurativo que el Señor ilustró, pero es una manera de ejemplificar cómo va a ser zarandeado su iglesia, su pueblo, sus hijos, para sacar la escoria. No es que el Señor zarandea a sus hijos o zarandeará a la iglesia porque quiere destruir a la iglesia, es porque quiere sacar lo que no sirve. A veces nosotros en nuestra vida, fíjense, los seres humanos, díganme si no es cierto, los seres humanos en el mundo y casi en lo general, nunca hacemos una dedicación, un compromiso de buscar a Dios hasta que pasa algo bien tremendo en nuestra vida. Como perder un ser querido, perder un hijo, perder una tragedia de un accidente, algo. Y a veces no entendemos, pero no sabemos que ese zarandeo, que esa prueba, que ese problema es para hacer que nuestra fe o mejore o se empeora. Pero es nuestra decisión. Dice el vocablo figurativo que designa un sacudimiento de la iglesia para hacer una separación entre el verdadero Hijo de Dios y el que ¿qué? El que aparenta serlo. Nosotros recordamos la parábola en Mateo 13 donde el Señor Jesús habló del trigo y la cizaña.
Y el Señor Jesús dijo que la cizaña la plantó ¿quién? Satanás la plantó. Sigue diciendo, hermanos, el número 2. Dice, es la separación del trigo de la cizaña, el zarandeo. Nuestros caracteres también necesitan ser zarandeados para sacar de nuestro carácter lo que nos sirve. Sacar, hermanos, lo que es cizaña en nosotros, como desde mal genio, malas palabras, rencores, etcétera, etcétera. Costumbres, hábitos que están estorbando el crecimiento espiritual en nuestra vida como cristianos. Porque pudimos haber llegado a un lugar y ahí nos atoramos. Lo triste es de que Satanás se encarga no solamente que estemos allí, eventualmente Él se encargará que empecemos a dar pasos hacia atrás si realmente no permitimos que esa prueba, que ese zarandeo nos haga ir más arriba y tomar un paso. La zaranda o la escriba, o como ya mencionamos, sacudiendo fuerte, dice, habrá la separación entre el grano que vale y el que no sirve, y es echado ¿cómo? Es echado fuera. ¿Cuándo? Dice, hermanos, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 547. Dice, estamos en el tiempo del zarandeo. En el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. ¿Cuánto? ¿Algunos? Todo lo que dice, todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes por, ayúdenme, los que lo alcanzan a leer. ¿En qué? En palabras y acciones. Hermanos, de nada me sirve decir, pero no vivo una vida en acorde. Lo triste es que a veces podemos ni en palabra ni en acciones. Porque para que no me critiquen y sepan que soy cristiano y que me digan mejor. Hablar de Cristo, no, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Dice Review and Herald, marzo 19 de 1985. Porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. ¿Habrá un zarandeo en la iglesia? Empezamos diciendo, dice que ya hay un zarandeo. Ha habido un zarandeo. Yo digo, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros, porque los 12 discípulos caminaban con el Señor Jesús, cerquitas del Señor Jesús, miraron al Señor Jesús hacer tantos milagros preciosos. Decía, Señor, recuerden, Nicodemo le vino a Jesús y le dijo, sabemos que tú vienes de arriba, porque lo que tú haces no lo puede hacer cualquiera. No hay hombres que hagan lo que tú haces. Pero cuando tomaron a Jesús prisionero, ¿qué pasó con los discípulos? Todos salieron, miren, cada uno buscó su lado. Y Pedro, que muy fiel y muy de lejitos, y allá fue y hasta se aventó unas cuantas para que no lo identificaran y lo conectaran con el Señor Jesús. Digo, Señor, si ellos caminaron contigo, ellos miraron, ellos sintieron tu presencia y tu bendición, pobrecitos nosotros. ¿Para qué, hermanos? Mire lo que o sea, nosotros no vamos a encontrar. ¿Para qué, hermanos? ¿Qué va a hacer? Dice, el zarandeo hará en nosotros que mantengamos una constante y profunda comunión con el cielo, con Dios. Tenemos nosotros que si estoy siendo zarandeado, estoy por una prueba, yo me voy a mantener en lucha por seguir buscando a Dios. Aunque no entienda por qué hizo lo que hizo. ¿Por qué permite las cosas? Porque muchas veces le echamos siempre la culpa a Dios. Pero ¿saben qué? Él es Dios Todopoderoso. Y aunque hay cosas en esta humanidad que pasarán y no las vamos a entender, pero tenemos que confiar que el Todopoderoso las entiende y las sabe mejor que nadie. Si yo tengo la convicción que soy su hijo y me ama tanto y es mi padre, Él sabe por qué. 2, una vida de oración continua. No una oración
esporádica, a veces cuando tengo ganas, cuando puedo, porque siempre ando corriendo. 3, abandono de ambiciones egoístas. A lo mejor somos zarandeados con algunas cosas para que Dios. 4, estudio incesante ¿de qué? De las Escrituras. Hermanos, ahorita estamos siendo bombardeados, yo lo he mencionado antes, pero es un peligro, hermanos, es un peligro que yo solo me alimente de lo que estoy mirando en Facebook, en YouTube o en las plataformas sociales. Una relación con Jesús es personal, íntima, sin celular, es la palabra y el Espíritu Santo. Es decirle, Señor, hablar con Él. Estoy pasando por esto, me siento así. Hoy, Señor Jesús, no tengo ganas. Estás teniendo una relación con Jesús cuando somos francos y sinceros con Él. Y es algo que tenemos que hacer en nuestra vida todos los días. El Señor Jesús mencionó y bien claro dijo y lo usó la ilustración del árbol y las ramas, como sin el Señor Jesús y sin estar conectados no podemos hacer nada. No solamente para Él ni para nosotros mismos, que realmente haga crecer nuestras vidas. ¿Cuánto estamos estudiando la palabra? Dice el número 5, entrega completa de una vida a Dios. ¿Una entrega qué? Completa. Dice la cita, hermanos, siguiente, dice, la sierva del Señor hace la siguiente declaración. Se me bloqueó la mente y estaba tratando de recordar la abreviación Servicio Cristiano, perdón. Dice, es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal. Y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza como el mundo, dice, como en el mundo, ¿de qué? Como el pecador común. O sea que ni uno de 20 de los que estamos o podemos estar dentro de la iglesia podemos estar salvos o listos para irnos de esta vida, igual como los de ¿dónde? Como el de afuera que no cree. Se los dije, no es fácil. Y saben, el propósito no es ni hacernos sentir mal, ni criticarnos. Es el propósito de Dios decirnos para que hagamos un estudio profundo donde nos encontremos y tomemos decisiones de rendirnos verdaderamente al Señor, de obedecerle verdaderamente, de pedirle a Dios que saque de nuestra vida. Hermanos, todos somos carnales, todos. Y yo no me voy a parar aquí a juzgarlos, porque yo lo único que tengo que es verme a mí mismo, ver mi carne, ver mis pensamientos, ver las tendencias naturales decayentes y profundas que tenemos todos. Y si hay alguien que no y que dice, no, yo no paso por esto, yo no, hermanos, mentiroso. Porque haríamos a Dios mentiroso, porque la palabra de Dios dice que justo no hay que. ¿Qué causan, hermanos, un zarandeo? ¿Qué causan un zarandeo? El descuido e indiferencia y conocimiento superficial ¿de qué? Superficial. ¿Qué es superficial? ¿Qué podríamos nosotros llamar superficial en nuestra vida? Es superficial. Superficial, ustedes miraron la noticia esta semana de esa gente que rentó una casa aquí en Malibú y estaban en esa plataforma. Un fundamento superficial, muy bonita la casa, muy bonito el lugar, pero cuando ya estuvieron ahí parados más de 10, 20, todos se fueron para abajo.
Hermanos, era un fundamento superficial. Superficial en la palabra de Dios. Ustedes recuerdan las 10 vírgenes, Mateo 25. Las 10 vírgenes dice que eran 10, pero 5 eran ¿qué? Fatuas. ¿Tenían lámpara? Sí, tenían la palabra de Dios. ¿Tenían el Espíritu Santo? ¿Pero cómo? Superficial. Tanto hay iglesias como también hay cristianos superficiales. Le digo, Señor, ayúdanos que no seamos superficiales. 2, introducción de falsas doctrinas. El zarandeo será causado, hermanos, para quitar eso superficial de la verdad. Para quitar, hermanos, las falsas doctrinas que han entrado en el pueblo de Dios. Que son una variedad y cantidad de ellas. Siempre la palabra muestra 2 grupos: salvos perdidos, trigo cizaña. ¿Sí o no? Esto causa una separación. Introducción de doctrinas falsas. Número 3, no aceptación del mensaje de la Odisea. Y ahorita vamos a ver cuál es el mensaje de la Odisea. Y número 4, hermanos, persecución. Es muy triste, pero los mayores perseguidores de los hijos de Dios fueron otros creyentes. No fueron incrédulos, no fueron no creyentes, fueron propios creyentes. Y la palabra de Dios y la profecía no habla de otra cosa más que de cómo el mismo pueblo de Dios, ¿quién crucificó a Jesús? ¿Quién quería matar a Jesús? Roma, cuando le traen son ustedes los que traen con Johnny. Pilato decía ahí, se lavó las manos, dijo, y Pilato no era judío, no era creyente. Hermanos, número 1, el descuido e indiferencia y el conocimiento superficial de la verdad. Y dice, primeros escritos, el número de esta hueste había disminuido. De esta hueste de los hermanos de la iglesia. Con el zarandeo algunos fueron dejados a la vera del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación. ¿No apreciaban qué? Victoria, hermanos, y salvación. Quiere decir que ni aún la salvación de su propia alma o de nuestras propias almas podemos estarla apreciando. Porque si yo no aprecio mi salvación, quiere decir que yo no aprecio la cruz de Cristo. No aprecio ese plan de Dios de dar a Jesús para que viniera a esta vida a morir por mí en mi lugar y darme salvación, la que un día acepté y creí en ella. Dice, no apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, perdón. Gracias, hermana. Anhelarlas, clamando como angustiosamente por ellas. No las obtuvieron y quedaron resegados en tinieblas. La victoria y la salvación, sobre todo la del Señor Jesús. Dice las letras que están en verde. Oye, disculpen, hermanos, está muy... Si yo regularmente las hago bien grandes porque quiero que las puedan leer todos. Dice, pero si yo se las comparto, hermanos, dice, el Espíritu de Dios ha iluminado toda página de las Sagradas Escrituras. ¿Cuánto ha iluminado el Señor? Toda página de las Sagradas Escrituras. Pero hay personas sobre las cuales las cuales esta hace poca impresión. Dice, ¿cómo va a ser impresión si no la leemos? Si no la leemos, ¿cómo, hermanos? Y si no oramos, ¿cómo? Tampoco, hermanos. Dice, porque es imperfectamente comprendida. Cuando venga el zarandeo por la introducción de falsas teorías,
Estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar serán como la arena movediza. Y hoy día, hermanos, en este presente, escúchenme bien, hermanos, en este presente se ha levantado un movimiento dentro de la Iglesia Católica Romana. ¿Están escuchando? Hoy delante de nosotros, que no se había visto antes, donde la Iglesia Católica Romana está diciendo que todas las iglesias protestantes, todos salimos de ellos y todos nosotros somos la marca de la bestia. Lo he escuchado con mis propios oídos. Y no voy a dar nombres ni voy a decir nada. Si alguien quiere saber, yo le digo. Pero ¿saben qué, hermanos? Mentiras falsas. Satanás ahora sí obrando. Y miren, hermanos, y ustedes lo han escuchado, el sacerdote, estos que están saliendo en las... Luis Toro es uno. Donde para cristianos ahí, evangélicos y todos, adventistas y a todos, hermanos, con todos. Pero a su manera corrupta, sucia. Por eso dice, miren, hermanos, yo he escuchado a algunos, hay otro también, pero son católicos romanos, sacerdotes de la iglesia. Y el Señor Jesús ama a la iglesia, a los hijos de la iglesia católica, como también ama a los protestantes y ama a todos. Pero Él quiere a todos en la verdad, no en la mentira. Y saben una cosa, hermanos, el que no estudia la palabra de Dios, miren, de aquí para allá lo van a hacer. Zarandeado y tumbado. Y les voy a decir, hermanos, ¿por qué? Porque yo lo he escuchado y he analizado y digo, increíble. Esto tumba aún hermanos de la iglesia. Porque escucharon sermones de aquí, vieron de aquí, pero nunca se la comieron personalmente. Nunca. Y cuando no comemos la escritura personalmente, nunca podremos debatir a Satanás con la misma escritura. Satanás usó la escritura con el Señor Jesús para tumbar al Señor Jesús, sabiendo que el Señor Jesús, ¿qué no hará contigo y conmigo? Hermanos, si no los estoy invitando para que vayan y escuchen, pero yo sé que van a ser bombardeados. Ha estudiado ese hombre y esos hombres están estudiando bien las creencias, las doctrinas del mundo protestante, de los adventistas, bautistas, metodistas, todo mundo, para hacer que la iglesia católicos romanos, miembros, no se vayan a las iglesias evangélicas protestantes. Pero ese, hermanos, va a ser otro tema. El Espíritu de Dios ha iluminado todas las páginas de las Sagradas Escrituras, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión porque es imperfectamente comprendida. Dice, cuando venga el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar serán como la arena. Entonces, si algo me está diciendo a mí este consejo, este pasaje, es de que si yo no estoy bien fundamentado en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, hermanos, I'm sorry, but you are one of them. Y yo puedo decir, ¿y que tú estás muy bien? Yo quiero pensar que estoy bien, pero puedo estar totalmente equivocado. Debo aún, hermanos, para tener firmeza, estar conectado con Jesús en oración, en comunión, en estudio, todos los días de mi vida. Y tenemos algunas citas que podríamos nosotros mirar, hermanos, de la invitación a escudriñar la palabra, a leer las Escrituras. Nótese hoy una alarmante indiferencia, dice, Nótese hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. Está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas no son de vital importancia.
¿La salvación es importante, hermanos? Sí, todo el mundo reconocemos también, adventistas, no adventistas, todo el mundo reconoce que la salvación es lo central, Jesús y la cruz es lo central. Pero el mensaje de los 3 ángeles menciona ¿qué cosa? ¿Solamente salvación y evangelio eterno? El juicio ha llegado. ¿Quién está hablando de juicio? ¿Quién está hablando de juicio? No, hermanos, es que el juicio, el santuario, la profecía de los 2300 días y noches, no son vitales. Y en este tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe. ¿Qué cosa? ¿Van a renunciar a qué? ¿A la fe? O sea, dizque conservadores. No toma mucho, hermanos. Y yo no estoy aquí para criticar, porque el punto no es criticar y destruir. Pero tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de algunas cosas que están sucediendo dentro de nuestras iglesias. Dentro de nuestras iglesias. Dice, bueno, Ricardo, ese es tu punto de vista. Pero en muchas de nuestras iglesias se han bajado, hermano, los principios hasta el suelo. Y ahora es bien fácil, hermano, porque usted solamente, la iglesia que usted busca, usted la va a encontrar. Y yo he entrado a algunas de nuestras iglesias adventistas del séptimo día. Y lo digo así, hermano, porque para mí no son adventistas. Porque se ha metido al mundo tanto en la iglesia para ver si la iglesia no se muere. Porque como no estamos alcanzando a los jóvenes y todas sus cosas modernas, hay que meter al mundo en la iglesia. Desde la música, las modas y usted nombre lo que sea. Las joyas, los tatuajes y nosotros con nada, porque hermano, hay cosas que cuando se hicieron fuera fue sin conocer al Señor Jesús, pero cuando estamos dentro del Señor Jesús y todavía seguimos promoviendo lo que el mundo está haciendo, estamos faltando delante de Dios. ¿Por qué menciono los tatuajes? ¿Por qué? Porque Dios dice, Dios le dijo a su pueblo, ustedes no se marquen nada de su piel, porque los paganos, los hijos del demonio, eso estaban haciendo. Y no es nada nuevo. ¿Qué es Ezequiel 1:9? Que dice lo que fue, se vuelve a repetir. Y no ha dejado de ser, porque Satanás sigue siendo el mismo, hermanos, que hizo lo que hizo con Eva. Es el mismo hoy presente. La música, hermanos, con la música se ha hecho tristemente. Santificación. Holy, holy, holy. Señor, perdónanos. ¿Cuál holy? A mí yo les mencioné antes a ustedes, pero cuando yo miro ese video entrevistando a la iglesia de Hollywood americana, liberal, entrevistando al primer anciano de la iglesia, un transgender. Toda la cara de un hombre, todo, hermanos, pero pintado y con una falda y... Eso es, hermanos, lo que está sucediendo en nuestras iglesias. Pero ¿qué importa, hermanos? ¿Qué importa lo que pasa en las iglesias? Si mi vida no está pasando lo que tiene que pasar, pues entonces ¿para qué me preocupo? ¿Para qué estoy criticando? ¿Para qué estoy hablando de ellos? ¿Qué importa? No, hermanos, lo que importa es que yo decida hacer una entrega completa al Señor. Que yo me santifique y permite que el Señor santifique mi vida. En una entrega humilde ante el Señor. Para poder soportar el conflicto de los siglos, para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Solo los que hayan fortalecido su espíritu. Hermanos, si no habla del Espíritu Santo porque no está en mayúscula. Dice, solo los que hayan fortalecido su espíritu humano, carnal, nuestra carne, nuestra humanidad, que tenemos que fortalecerlo. Porque cuando no está fortalecido, nuestro espíritu tiene flojera, no quiere hacer lo que va en contra del Espíritu Santo, que es grande y maravilloso.
Y sí, hermano, mire, yo no oro, yo no busco, yo no oro, yo no estudio, yo no lucho. Y miren, mi vida espiritual se empieza a ir así, de pique, para abajo, para abajo. Y Satanás se encarga de que empecemos a sufrir consecuencias en nuestras relaciones, en nuestros hijos, en el trabajo, y etcétera, etcétera. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Se aproxima. El último gran conflicto se aproxima y está muy cerca. Las libertades se están acabando cada vez más, hermanos. Y Satanás trabaja más sutil de lo que usted y yo nos damos cuenta. Hombres movidos por Satanás y los demonios están haciendo cosas que ni siquiera ellos saben para quién están trabajando. Ni siquiera ellos saben quién los está moviendo. No hay preocupación en el estudio de la palabra. Venimos a la iglesia y no sacamos provecho espiritual. ¿Quién es una persona indiferente? ¿Conocemos nuestras doctrinas? ¿Entendemos las profecías? Vamos a ser probados individualmente. Y siempre me recuerdo el conflicto de los siglos, dice, cada alma será probada hasta lo máximo. Y en cierta ocasión yo recuerdo, hermanos, yo les voy a confesar a ustedes. Y me da sentimiento. Porque cuando el Señor a mí me alcanzó y me trajo a sus pies y tuve ese encuentro con el Señor Jesús, qué precioso, qué bonito, hermanos. Y Él usó a su iglesia. Pero cuando te tienes que chasquear con tu propia iglesia, yo llegó un momento donde pensé dejar la iglesia. Dije, ¿para qué? Mira las cosas que hacen. Pero porque estaba mirando a los líderes, hermanos. Pero el Señor estaba zarandeando mi vida para que dejara de mirar a los líderes y pusiera solo en Jesús y solo en Jesús y solo en su palabra, hermanos, solo en su palabra. Y estoy aquí por eso, hermanos, pero no por los chascos y por los líderes, no, hermanos. Está comprobado, hermanos, a través de los siglos y la palabra de Dios, Dios nunca usó como instrumentos claves en la predicación de su evangelio, en profetas de Dios, como hombres de altos en la sociedad, con títulos y maestrías. No, el mismo Señor Jesús. Dios quería que uno deje, yo en lo personal, Dios quería que yo dejara de poner mi fe en una institución. Por eso, hermanos, el nombre adventista del séptimo día no nos salva Jesús, nos salva su palabra, nos salva una comunión con Jesús. Cuando viene el zarandeo, por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anhelados en ningún lugar. ¿A qué? Anclados, perdón, gracias. Anclados en ningún lugar. Son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Y es cierto, hermanos, nos podemos dividir unos para acá, otros para allá. No, yo creo aquí, yo creo. Y lo más triste es que a veces nos podamos dividir siguiendo a hombres, cuando al que debemos de seguir es el Señor Jesús. La oscuridad moral, cual paño mortuorio, cubre la tierra. Toda clase de falsas doctrinas, herejías y engaños satánicos están desviando las mentes de los hombres.
Vivimos en tiempos peligrosos, en medio de escenas cambiantes. Cambiantes. Cambió, hermanos, de un año a otro año la situación en el mundo. Completo. Miren, nosotros tenemos que estar en este lugar. ¿Y cuánto tiempo con esas tapabocas? ¿Cambió el tiempo? Vino septiembre 11 y cambió el tiempo, hermanos. La pandemia vino a cambiar el tiempo también. Vivimos en tiempos peligrosos, en medio de escenas cambiantes con herejías y falsas doctrinas que vienen a probar la fe de todos. ¿Vienen a qué cosa? Sí, vienen a cambiar la fe, porque ¿saben qué? Hace un año éramos una iglesia diferente. ¿Sí o no? Antes de la pandemia, sí, hermanos, hemos pasado, y como iglesia 6 años, yo creo que ya pasamos, mire, por muy bonitas y muy buenas, y alabado sea el nombre de Dios por ello, pero también hemos pasado algunas, ¿sí o no? Especialmente el liderazgo de la iglesia lo sabe. Pero estamos aquí, seguimos adelante todos, y el liderazgo, ¿por qué, hermanos? Porque no es de nosotros este asunto, porque el llamado es de Dios. Si te quieres ir de la iglesia por razones que no tienen significado, es que te has olvidado. ¿De quién es esto? ¿De quién es? ¿Mío? No, hermanos, ustedes se equivoquen. Del hermano, de la iglesia, de la junta. No, hermanos, no se equivoquen tampoco. Yo puedo testificar, hermanos, iglesia, de la mano poderosa de Dios que se ha manifestado en esta iglesia. Y cómo nos ha bendecido para bendecir, hermanos. Y alabado sea su nombre. Aquí hay algunas cosas que el pastor puso aquí, que habla, por ejemplo, de la ordenación de la mujer, del voto que se tomó. Dice, hermanos, 7 Gay Adventists. Ya mencioné yo un poco de eso. Y algunas cosas, hermanos, que son. Número 3, no aceptación del mensaje de la Odisea. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que se exige del consejo del testigo fiel. ¿Qué va a causar, hermanos? ¿Qué va a causar un zarandeo dentro de la iglesia? El testimonio que, hermanos, la palabra de Dios y el espíritu de profecía del testigo fiel del Señor Jesús. En cierta ocasión, platicando con un pastor, hermanos, de nuestra iglesia, de nuestra denominación, el Antiguo Testamento no es para nosotros. La mayoría, y lo que es casi todo el Antiguo Testamento, es historia. Y cuando Dios habló para ellos, no para ti ni para nosotros, a hoy en tiempos modernos. Me lo dijo clarito. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, así es. ¿Por qué? Porque hay un movimiento y hay nuestra escuela. Nuestra, digo yo, porque es la que tenemos aquí cerquitas, la iglesia de la Sierra, que es la que educa y enseña a nuestros pastores. Y yo sé que esto que digo, hermano, no va a ser muy agradable. Van a decir, hey, ¿por qué estás hablando en contra de los pastores? ¿Por qué estás hablando en contra de la escuela de la Sierra de teología? Sorry, but you got away from it. Se apartaron del camino del Señor. Y eso, hermanos, causará un movimiento de zarandeo dentro de la iglesia. Yo les pregunto y yo digo, ¿por qué? Y no hay una respuesta que justifique, no la hay. Tu servidor, desde que llegamos aquí, yo he querido traer al pastor Bor. Y se me ha dicho, porque desde allá, al pastor Carlos Salomé. Y ustedes saben que el pastor Doug Batchelor también está allá.
escuche, hermano, no escuche lo que yo digo, escuche los mensajes que se predican y entonces tomemos un juicio. Y yo digo lo que digo, hermanos, porque ¿saben por qué? Porque un día tenemos que dar cuenta delante de Dios. Y saben, esta semana escuché o miré dice, si el Señor Jesús viniera hoy día y predicara lo que estamos predicando, Él nunca muere en la cruz del Calvario. Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque condenó, desaprobó la religión de sus días. La tradición, la corrupción y todo lo que se llama. Y por eso lo crucificaron, lo condenaron y lo querían matar. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba. ¿De quién, hermanos, va a mover el corazón? De quien lo reciba. Y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Cuál es el mensaje de la Odisea? Vayamos, dice, brevemente y repasemos. No lo vamos a repasar. Pero ¿cuál es el mensaje de la Odisea, hermano? ¿Eres qué cosa? Y cuando decimos, no, todo está bien. Todo está bien, hermano, no seas exagerado. No, el mensaje de la Odisea no dice que está bien. Y el mensaje de la Odisea es ¿a qué iglesia? A la última iglesia. Y esa última iglesia somos usted y yo. Entonces tengo que reconocer que estoy mal, Señor. Ayúdame a recibir, dame ese colirio espiritual para que pueda mirar mi desnudez y mi miseria. Dice la no aceptación del mensaje de la Odisea. El paciente es la iglesia, soy yo y tú, hermano. Dice la edad, ¿cuándo empezó eso? En 1844 empezó el mensaje a la iglesia de la Odisea. Que desde allí se anuncia la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús no es tan común en nuestros temas. Dice los síntomas, ninguna, todo está bien, don't worry about it. Todo sigue como, dice, pero vendrá el fin. ¿Cuál es el efecto, hermanos, o el resultado de este estado? La muerte eterna. Dice, y receta, comprar. Porque dice comprar, no dice comprar. Dice el libro porque le dices comprar. Y entonces eso significa que no es gratis. Pero yo creí que la salvación era gratis. Dice, comprar oro refinado en fuego, 2 vestiduras blancas y el colirio. El efecto final, hermanos, de realmente como iglesia reconocer nuestra situación y realmente entregarnos al Señor, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, son las 12:20 y empecé a las puras 11:30. Voy a terminar. Pero les prometo que continuamos de aquí en 2 sábados con ese tema. Porque, hermanos, yo podría seguir. ¿Saben que son 20 slides y vamos en la número 10? No, yo tengo tiempo, hermanos, pidiéndole al Señor. Porque siempre, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Y últimamente he sentido que el Señor me ha guiado. Hay que estudiar la profecía. Hay que ir a lo que hemos dejado. Y yo reconozco que yo mismo un tiempo he tenido una actitud así como hay que ser cuidadosos para no ofender, para no hacer mal sentir a la gente. Pero es que no se trata de hacer sentir mal a nadie, hermano. Ese no es el propósito. Es salvar, hermano. Si yo amo a mi hijo y mi hijo va y creo que lo amo tanto que no le voy a decir nada que se hundan la miseria. No, hermanos, si amamos a nuestros hijos, eso es lo que el Padre hace con nosotros. Hijo mío, no, hijo mío, nos amonesta y nos llama. Es el mensaje de un Dios y un Padre amante para sus hijos.
es reprensión, es amonestación, con amor y con cariño, para salvarnos. Dice la palabra que Él conoce nuestras obras. Pero yo puedo decir, conoce las obras porque sabe de qué corazón vienen. Ni eres frío ni caliente, ¿ven? Porque usted y yo podemos mirar obras, pero el corazón no conocemos. Pero Dios sí conoce el corazón. Dios sí conoce el corazón. Testimonios, toma uno, dice: ha sido dado para despertar al pueblo de Dios el zarandeo, para mostrarles sus yerros y para conducirlo a un fervoroso arrepentimiento. ¿Qué dijéramos si el Señor dijera: Ricardo, Satanás te ha pedido para zarandearte? Ese Señor, no dejes que me zarandee. Porque si pierdo a mi esposa y pierdo a mi hijo en un accidente, estoy siendo zarandeado. A ver, ¿dónde está tu fe? ¿Sigues confiando en Dios? Porque el pastor hizo esto, hizo el otro, y estamos apuntando y viendo al pastor y estoy siendo zarandeado. Porque yo estoy siguiendo a un anciano o estoy siguiendo a un hombre, porque él sí habla la verdad, estoy siendo zarandeado. Porque es a Jesús y solo a Jesús. Hermanos, lo que digo y lo que dice, lo dice Dios. Porque está escrito, ¿ok? Y yo solamente lo digo porque la palabra de Dios lo dice. Pero lo que yo digo fuera de allí, no es mi intención ofender a nadie. Es más, si alguien se ofende, la iglesia, los líderes, quien sea, les pido perdón. Pero usted vaya y busque a Dios. Y si cuestiona algo de lo que yo diga, vaya y compruébelo. Y veamos si realmente las cosas son así o no son. Porque yo no me voy a parar aquí a decirles cosas que son mentiras. Bueno, voy a dejar para la próxima, hermanos. Se me vino a la mente decirles algo, pero no, hermanos, hay que tener. ¿De qué? Porque hay mucha gente que está siguiendo a gambeta, hermanos. No, hermanos, no sigamos hombres, sigamos la palabra de Dios. Y yo les voy a hablar a ustedes y les voy a decir, yo respeto la doctrina, pero no respeto ni miro bien a un hombre cuando el hombre se levanta por encima de. Y les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Porque yo personalmente lo miré, lo escuché y dije, no, Señor, si esto lo dirige Dios, no es así. El mensaje es de Dios, pero el hombre puede tener una inclinación equivocada. Su corazón. Porque es hombre, hermanos, es hombre. Lo voy a mencionar la semana que viene y lo digo con respeto, hermanos. Pero así como les digo de la iglesia, también les digo lo que está pasando acá. Pero hermanos, vamos a concluir. Yo no sé dónde esté tu vida, pero si estás siendo zarandeado o fuiste zarandeado, a lo mejor el que realmente necesita ese mensaje no está aquí sentado, está a través de esa cámara o en otro momento, pero que sea el Señor que le hable, no yo. Pero una cosa sí, el Señor Jesús viene pronto y los eventos finales están, hermanos, no casi a nuestras puertas, están. Es terrible, hermanos, terrible. Esta mañana le compartí a mi esposa, le decía, mira, qué cosas. Empezó la guerra entre los judíos y los palestinos otra vez. Y ustedes lo van a mirar, el que no lo ha mirado lo va a mirar. Donde están los periodistas y miran cómo las bombas caen sobre el edificio y en cosas, hermanos, de se va todo hacia abajo. Y usted mira esas bombas, hermano, y yo miro, por ejemplo, yo lo miraba y decía, ¡el demonio! Ah, no, pero es que son los judíos, tienen que defender su tierra, hermanos, No, hermanos, nada de eso. Pedro sacó la espada y le iba a dar. ¿Y qué dijo Jesús? No, Señor. ¿El Señor Jesús aprueba violencia? No. El Señor Jesús aprueba, aunque sea el pueblo judío de Israel, tampoco, hermanos. ¿Qué les hubiera dicho el Señor Jesús?
No, pero es que tienen que defenderse. Hermanos, fíjense, esa guerra no se acaba nunca. Pero todo el mundo evangélico tiene los ojos allá. Hay que tenerlos en Jesús y en su palabra que está cumpliendo. Yo no miro en ninguna forma el Espíritu de Dios en las bombas que caen para matar almas. Cuando el Señor Jesús lo que quiere es que conozcan la verdad. Que el Señor nos bendiga. Vamos, hermanos, a ponernos de pie y terminar con una oración. O es más, vamos a arrodillarnos, el que guste arrodillar y quiere entregarle la vida al Señor y decir: Señor, no importa el zarandeo, yo quiero tener una comunión contigo. Vamos a arrodillarnos y a orar juntos. El que pueda, los que no, hermanitos, yo sé que Jesús. Y vamos a concluir. Padre y Dios eterno, gracias, porque aunque a veces no nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta a veces nos duele, Padre, porque no estamos bien, porque somos la iglesia, la Odisea, y queremos pedirle que nos perdone. Yo personalmente, Señor, he sido indiferente a muchas cosas, Señor, a su palabra, a su profecía. A veces el querer ser cuidadoso y no lastimar a nadie, uno detiene la verdad. Perdónanos, Señor. Y así en nuestra vida personal, en nuestra mente, el egoísmo, el yo, nos estorba, Señor. Perdónanos. Perdona a tu iglesia. Y muchos tal vez ya hemos sido zarandeados, pero cuán más o cuán más grande será el zarandeo que viene, Señor, cuando las leyes de los hombres no nos dejen ya alabar tu nombre como tú nos has permitido hacerlo. ¿Pasaremos por esa prueba? No lo sabemos, Señor, pero una cosa sí vamos a decir: queremos tener una relación estrecha con Jesús. Señor, únjanos con su Espíritu Santo. Denos su Espíritu Santo y permita que nuestra mente se abra y se expanda y pueda entender y mirar, Señor, atrás del velo a Jesús, que pronto viene y que está intercediendo por sus hijos y su iglesia. Señor, bendiga a su iglesia. No estamos bien, somos la iglesia de la Odisea. Y yo, Padre, como líder en esta iglesia, pido, Señor, que nos perdone donde hemos hecho mal, donde hemos pecado. Y quiero pedir, Padre Celestial, que bendiga a esta iglesia. ¿Qué hacen las otras? Cada líder tiene que dar cuenta, Señor, por ello. Pero sí, Señor, pido por esta, que podamos fielmente servirle, predicando a Jesús, predicando el mensaje de salvación, el evangelio eterno, Señor, de su santa y divina palabra. Pero sobre todo, porque si está Jesús, habrá amor y unidad en su santo nombre. Bendíganos, Señor, salga con nosotros de este lugar y todo sea para honra y gloria de su nombre. Es muy difícil, Señor, desconectar la carne y la humanidad, pero, Señor, queremos conectarnos a Jesús. Conéctenos, Señor. Bendiga a cada hermano, a cada alma, aquel que escucha, Señor, a través de las cámaras del teléfono y la computadora. Bendígalo también, Padre, pero que todos tomemos decisión de tener una relación personal con Jesús a través de su palabra y la oración. En su santo y divino nombre. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, iglesia. Que el Señor Jesús y su presencia vaya con cada uno de nosotros. Bendiciones.